Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias, Marisol, gracias a su audiencia también. Gracias por recibirme en este espacio y como dice, ojalá que no sea la última vez, ¿verdad? Claro que no, la vamos a esperar muchas veces más. Viceministra, tuvimos tiempo para conversar antes de iniciar esta entrevista y hablábamos de este trabajo maratónico que está realizando este gobierno. Y sin duda se requiere que sea así porque las deudas del pasado han sido tan grandes que se tienen que tratar con mucha celeridad. Sí. Y con muchísimo esfuerzo. Y quisiera que me hablara precisamente de qué está haciendo El Salvador, qué está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele en la transformación de la política exterior. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un esfuerzo significativo el que está haciendo el gobierno del presidente Bukele bajo su liderazgo y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y nosotros tenemos clara la ruta, tenemos clara también la meta. Queremos que nuestra política exterior, que nuestras relaciones internacionales vayan siempre en beneficio de nuestra población. Y lo he comentado en diferentes espacios, a veces es un poco difícil poder traducir lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente el Viceministerio de Relaciones Exteriores, en digamos, para el ciudadano de a pie, para la gente. Por ello, nosotros tenemos claro que nuestras embajadas tienen que tener metas específicas, tienen que atraer inversiones, tienen que buscar colocar nuestros productos en el exterior, tienen que posicionar nuestra imagen en el exterior. El gran trabajo que hace el gobierno del presidente Bukele aquí en el país tiene que reflejarse en el exterior. Y ellos están siendo evaluados, nuestras embajadas están siendo evaluadas mes a mes conforme a esos objetivos. Queremos relaciones que realmente se traduzcan en un beneficio y por eso cada una de nuestras embajadas está siendo estudiada. ¿A dónde vamos a abrir relaciones exteriores, relaciones diplomáticas y a dónde vamos a abrir también nuestras embajadas? ¿A dónde vamos a fortalecerlas? Por ello, hemos definido que una ruta de política exterior es fortalecer nuestras relaciones con Asia y con África. Y estamos abriendo nuevas embajadas. La canciller inauguró la semana pasada nuestra embajada en Singapur, que para nosotros es un orgullo. El presidente Bukele lo ha dicho en diferentes ocasiones que Singapur es un referente. También en las próximas horas la canciller Gil estará inaugurando nuestra embajada en Vietnam. Con ellos tenemos una perspectiva de relación comercial que tiene realmente un horizonte claro. Y en un futuro cercano estaremos inaugurando nuestras embajadas en Portugal y Noruega también. Wow, sin duda no hay precedentes para un esfuerzo como este en materia de política exterior. No lo hay, realmente es este gobierno el primero que ha abierto una embajada en África, que fue inaugurada el año pasado en Marruecos, y no nos quedemos quedar solo ahí. La perspectiva es apertura de embajadas en Kenia, en Etiopía, en Egipto y en Arabia Saudita, fortaleciendo siempre la parte de Asia. ¿Se están fortaleciendo los nuevos mercados? Se están fortaleciendo. Nosotros hemos también creado nuestro programa de consejerías económicas, que básicamente es tener una antena comercial, tener a una persona en 27 de nuestras embajadas que esté consolidando esa inversión hacia el país, que esté promoviendo nuestra imagen en el exterior. Y producto de ello, el año pasado tuvimos inversiones de 45 millones generadas solo por el trabajo de nuestras embajadas. Lo he dicho en otros espacios también, cuando uno ve proyectos de infraestructura aquí en el país, proyectos estratégicos, proyectos del Ministerio de Obras Públicas, normalmente hay un trabajo detrás de nuestras embajadas también, promoviendo esas licitaciones en el exterior, buscando empresas de renombre para que los proyectos en el país sean de primer mundo, de la mejor calidad. Obviamente que el camino, y debo de decirlo, el camino para poder lograr todo esto lo ha abierto el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de políticas de seguridad que se han implementado en nuestro país. Eso les ha abierto un gran camino. Es así, es muchísimo más fácil posicionar al país en materia de seguridad. Anteriormente, cuando una posible inversión investigaba sobre El Salvador, uno ponía antes en El Salvador en Google y encontraba violencia, encontraba criminalidad y un ambiente inestable para una inversión.
o un turista simplemente no sabía ni siquiera dónde estaba El Salvador. Ahora es mucho más fácil posicionarnos porque hay seguridad y hay una inversión, no solo en materia de seguridad, sino también en materia de infraestructura. Un país no puede progresar si no es seguro. La gente no abre negocios si un país no es seguro. Y por supuesto las inversiones no vienen si un país no es seguro. Así es que nos sentimos sumamente orgullosos. Gracias a esa apuesta hemos recibido muchísimas delegaciones de inversionistas el año pasado y este año de igual manera. Hemos recibido delegaciones de la India, hemos recibido delegaciones de Europa y de otros destinos. Como diplomática, viceministra, ¿cómo se está trabajando para alzar nuestra voz ante el mundo? Una voz que desgraciadamente siempre se mantuvo en silencio o a muy bajo volumen, desgraciadamente. Y para que se escuche nuestra voz en el exterior, que se logre posicionar nuestra agenda, y digo nuestra agenda como país, porque el presidente de la República lo insiste, esta es una agenda de los salvadoreños y queremos llevar este buen camino que hemos empezado. Y que no responda a intereses internacionales, sino que responda a los intereses y necesidades de cada familia salvadoreña. Es correcto. Yo creo que pasa también por la buena imagen que tiene El Salvador. Y eso lo tiene bien claro nuestras embajadas y consulados. Ellos saben que son la voz del presidente y que tienen que representarnos en el exterior, la voz de nuestro país. Nuestra política exterior están basadas en dos grandes áreas, las relaciones bilaterales, que es precisamente sacar lo mejor de cada una de esas relaciones, de las embajadas que tenemos abiertas en este momento y de nuevo que eso sea tangible, que eso se vea reflejado en beneficios concretos. Pero también están las relaciones multilaterales, nuestras representaciones permanentes ante OEA, ante Naciones Unidas en Nueva York, en Austria, en Ginebra, están activos todo el tiempo posicionando nuestra postura. En administraciones anteriores nosotros normalmente nos íbamos con la mayoría o nos íbamos a donde nos dictaban otros países de primer mundo. Hoy no. Cada vez que viene una resolución en Naciones Unidas, cada vez que viene una votación, cada vez que viene un tema que afecte a nuestra población, está siendo estudiado detenidamente. Primero por nuestras embajadas que nos hacen el recomendable de cómo están votando los otros países, de cómo se está moviendo el tema en el sistema y luego de un equipo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Política Exterior, que estudia y con eso eleva una recomendación a Casa Presidencial. Ya no nos dejamos guiar por lo que otros países nos digan o nos sugieran votar. Nosotros revisamos si nos conviene, si no nos conviene y así votamos a favor, en contra o nos abstenemos. De igual manera en las multilaterales estamos sacando un mayor provecho en temas de cooperación, porque no solo es estar sentado horas en reuniones, sino también cómo podemos sacar el beneficio de ese pago de membresías que estamos haciendo. Y a raíz de eso hemos atraído muchísima cooperación en tema mismo de seguridad. Estamos trabajando con Naciones Unidas, control de drogas, por ejemplo, medio ambiente también en este momento, agua y saneamiento, entre otros. Cuando usted dice elevamos esto a Casa Presidencial, hay un presidente de la República que está presente sumamente en tema de política exterior. Digo, porque no encuentro cómo alcanzar el tiempo para el tema de seguridad, para el tema de salud. Lo vemos en temas, hablando de temas hacendarios. Es decir, hay un presidente que está pendiente, que lo tiene como número uno en su agenda, este tema. Así es, el presidente está pendiente todo el tiempo de temas de política exterior y de nuestro posicionamiento en el exterior y se lo toma muy en serio. Realmente se estudia cada palabra de cada declaración, de cada votación. Él está muy pendiente de ello y eso está normado. En la Constitución dice que es el presidente el que lleva la política exterior. Ya en nuestro reglamento pues sabemos que es la Cancillería la que le apoya en esa ejecución, pero él es el que dicta cuál va a ser nuestra política exterior. Y de nuevo, para él es sumamente importante nuestro posicionamiento como país, por muy pequeño que sea. En el discurso de Naciones Unidas él hablaba de la casita, de esta casita que tenemos que cuidar y aunque somos un país pequeño en comparación con otros mismos de la región de Centroamérica, por no irme muy lejos,
tenemos voz, tenemos voto. Y hemos notado que esa voz, ese liderazgo del presidente Bukele en las multilaterales hace que otros países pequeños tomen valor y realmente alcen una voz. Hay un movimiento en el sistema de Naciones Unidas para reformar cómo se está votando y cuánto peso tiene cada uno de esos votos. Y nuestra embajadora en Naciones Unidas es parte activa de esa discusión. De acuerdo. Los esfuerzos que se están realizando en estas relaciones bilaterales que usted mencionaba ya, viceministra, ¿cuál es el beneficio que lleva directamente a las familias salvadoreñas a través de estas relaciones, que también lo comentábamos fuera de cámaras? Claro, mire, eso depende de cada una de las relaciones. Nosotros tenemos embajadas abiertas, algunas por relaciones económicas, otras por temas de política exterior, otras por temas de cooperación, otras por temas de diáspora. Eso depende de cada una de las relaciones, pero lo que sí es que cada embajada está siendo evaluada por el monto de inversiones que ellos logran generar. Están siendo evaluadas por los empleos que logran generar. Están siendo evaluadas también por el monto de cooperación, por la apertura de oportunidades que nos dan y, por supuesto, por los espacios que nos abren también para posicionar al país en materia turística, entre otros. Cada uno de esos logros, y suena, quizás esto es algo que la gente no conoce que hacen las embajadas, pero por ejemplo, en algunos parlamentos de otros países hay detractores de el gran trabajo que está haciendo el presidente Bukele, porque hay una maquinaria entera que está quizás en contra de lo que él está haciendo. Y cuando nuestras embajadas tienen esas alertas, activan al Ministerio de Relaciones Exteriores para que nosotros les podamos enviar la información certera de datos concretos, por ejemplo, en temas de seguridad, que nosotros enviamos a ellos y ahí seguramente se desactivan resoluciones en contra de El Salvador. Estamos trabajando en ello, la verdad que nos sentimos sumamente orgullosos y como Cancillería y nuestro Servicio Exterior no tenemos miedo de alzar la voz del gran trabajo que se está haciendo en el país a través de la administración del presidente Bukele en infraestructura que ha sido gracias a la labor de nuestras embajadas. Estamos hoy por hoy conversando con algunas empresas coreanas de renombre que nos apoyarían con la construcción de proyectos de infraestructura dentro del país. También hay inversiones pequeñas, no solo vamos a hablar de grandes inversiones, hay inversiones pequeñas pero que generan un beneficio directo porque generan empleo. Tenemos una inversión nicaragüense aquí en el país, la empresa se llama AMPM, que fue también gracias a la labor de nuestra embajada en Nicaragua, entre otros. Entonces hay un beneficio y no nos queremos quedar con esos 45 millones. Para este año nosotros tenemos en perspectiva por lo menos duplicar esa cantidad. ¿Y el tema de energía renovable, viceministra, es de interés? Es de mucho interés. El año pasado nosotros tuvimos la presidencia de IRENA, que es el organismo de energías renovables, lo estuvimos trabajando junto a la CEL. Nos sentimos orgullosos de eso y lo promovemos también como un sector de inversiones. Lo promovemos también no solo por la importancia que tiene el tema de energía en el país, sino también porque son energías verdes y eso nos permite posicionarnos a nivel internacional como un país ecoamigable. Más del 80% de nuestra matriz energética es energía renovable y ese es un dato que nuestras embajadas posicionan en el exterior y también atrae a las empresas internacionales de renombre para poder instalarse aquí en el país. Hay tantas. Realmente de las 5 direcciones que tiene el Viceministerio de Relaciones Exteriores, una de las que para mí es fundamental porque es trabajar directamente con la gente, es la Dirección de Soberanía. Y dentro de la Dirección de Soberanía tenemos el departamento de nuestra población, el departamento que ve a la población que está en esta zona, que ha sido afectada por la sentencia de La Haya de 1992. Que dicho muy coloquialmente, ya usted lo adelantó, salvadoreños que quedaron al otro lado, que cuando se pasó la línea fronteriza y vino el fallo de La Haya, de un día para otro amanecieron en Honduras, ya no eran territorios salvadoreños. Pero la sentencia hablaba, o habla porque está vigente, de que ambos países, Honduras y El Salvador, tienen que velar por los derechos de esta gente. Se cumplieron ya 30 años, este año vamos a cumplir 31 y lastimosamente, y lo digo de verdad con mucho conocimiento porque he ido a estas zonas,
La gente nos ha dicho de que en 30 años realmente no han visto mayor beneficio. Cosas tangibles como por ejemplo pasos peatonales, las escuelas, entre otros. Y algo que fue para mí prioritario es el paso libre, porque ellos tienen derecho a tener paso libre. La mejor infraestructura en salud, en escuelas, está del lado de El Salvador. Del lado de Honduras, para llegar a una escuela o para llegar a un centro asistencial hay que de verdad viajar muchísimo y para ellos es muy difícil. Pero estaba siendo difícil para ellos cruzar esa frontera de manera ágil porque no están identificados, no hay un carnet, no hay algo que los identifique como salvadoreños. De hecho, muchos de ellos ni siquiera habían tenido un DUI durante todos estos años. Entonces, trabajando junto al Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, trabajando junto al Ministerio de Defensa, trabajando junto al RNPN, creamos una propuesta de ley que fue avalada a finales del año pasado por la Asamblea Legislativa para que ellos tuvieran un carnet de identidad. Son más de 20,000 personas en esa zona. Es numeroso, es un montón de gente que está de verdad que en las zonas para mí de las más bonitas del país, pero de las menos desarrolladas. Y esta gente, de nuevo, no tenía esa identidad, ya censamos a 16,000, todavía nos faltan 4,000, pero ha sido en tiempo récord. Y tenemos en perspectiva a mediados de este año que la gente tenga su carnet, que le permita cruzar de manera ágil, que le permita también trabajar en El Salvador, que le permita moverse hacia Honduras, todo eso, por supuesto, en coordinación con el actual gobierno de Honduras, que dicho sea de paso, tenemos excelentes relaciones en este momento. Y más allá de ello, queremos apoyarles a solventar, por ejemplo, los puentes transfronterizos, los puentes peatonales. Lo estamos trabajando ya con el Ministerio de Obras Públicas. Hoy tengo una reunión con ellos, también con el Ministerio de Educación, porque por supuesto las escuelas están consideradas en el plan de Mi Nueva Escuela, pero vamos a priorizar las de esos sectores también. De hecho, lo dijo el presidente de la República, que los beneficios iban a llegar hasta los exbolsones. Así es, van a llegar, es el compromiso del presidente y el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores poder cumplir ese mandato. ¿Qué más se espera de trabajo para este año, viceministra? Vemos todo este esfuerzo para establecer estas relaciones económicas. Veo como ya no solo es Estados Unidos el lugar donde tenemos puestas nuestras proyecciones, sino sí, que estamos abiertos al mundo. Así es. Bueno, déjeme decirle que El Salvador tiene más de 160 relaciones diplomáticas. Tenemos hoy por hoy 47 embajadas, pero tenemos relaciones diplomáticas con la mayoría de países dentro del sistema, dentro del mundo. Pero a muchas de ellas no se les había sacado suficiente provecho porque nos habíamos centralizado en los socios de siempre, con quienes por supuesto seguimos trabajando, pero ya no queremos ser más dependientes, queremos ser realmente socios. Hay un beneficio mutuo de las relaciones internacionales y El Salvador no quiere perder el foco en ello. Pero tenemos otros países, por eso para nosotros era importante abrir una embajada en Portugal, por ejemplo, que ha sido un socio que ha colaborado con nosotros y con quienes hemos colaborado, pero que no hemos realmente hecho explotar esa relación a su máximo potencial. Lo mismo con Noruega, que es un país referente en innovación tecnológica y que es una de las apuestas del presidente Bukele. Y nuestra perspectiva es seguir consolidando esas relaciones diplomáticas, abrir relaciones diplomáticas con otros países dentro de África, pero también poner embajadas en esos destinos. Y por supuesto, fortalecer las que ya tenemos. Para Centroamérica están ahorita bien fortalecidas esas embajadas. Cuando yo entré como viceministra, realmente Centroamérica era, y lo voy a decir propiamente, era destinos donde se ponían a los amigos, se ponían a los favores políticos, ya no más de eso. Las embajadas en Centroamérica son de nuestras relaciones más importantes en materia económica. Guatemala y Honduras son nuestros principales socios dentro de la región y eso significa que las embajadas en esos destinos tienen que trabajar muchísimo para seguir creando, abriendo esas oportunidades para El Salvador. Tengo presente cuando el presidente se reunió con una serie de diplomáticos en Casa Presidencial
y el presidente hablaba de que tenemos la capacidad como talento humano y que queremos ser tan grandes como otros países. Y creo que de ahí también el hecho de la importancia de estos lazos, porque además el mandatario ha dicho, queremos aprender del más alto nivel y queremos igualarnos y queremos aprender de lo mejor. Así es, nosotros tenemos una meta clara, por eso estamos en alianza con diferentes países que son referentes a nivel mundial y de nuevo posicionarnos a nivel internacional. Estamos siendo líderes dentro de la región, mencionar que a partir de julio de este año vamos a tener la presidencia pro tempore del SICA, es un reto que nosotros nos estamos tomando en serio porque venimos de un año de acefalía dentro del sistema y aunque sabemos que países como Belice, que es el que actualmente tiene la presidencia, ha hecho un trabajo excepcional que nosotros admiramos y acompañamos, los ojos de Centroamérica están hoy por hoy en El Salvador. Y queremos darle una perspectiva a esa presidencia pro tempore, no solo política, sino también económica y de cooperación. El Salvador, hoy por hoy, ya no solo recibe cooperación, sino que da cooperación. Este contingente que está en Turquía es la primera vez que El Salvador sale de la región a cooperar de esa manera en nuestra historia. Y es que tenemos la capacidad, ha sido creada esta capacidad bajo el liderazgo del presidente Bukele por otros ministerios y nuestra embajada en Turquía les está apoyando allá. Hemos rescatado con vida a 2 personas, nos sentimos orgullosos de ello y vamos a apoyarles en lo que sea necesario. Sí, así es el trabajo que se está haciendo, donde desgraciadamente ocurrió este terremoto es loable. Es una comitiva que están arriesgando sus vidas, pero están ayudando a salvar las vidas de otros y esas 2 vidas sin duda que las sentimos ya salvadoreñas, sí. Y nos alegra muchísimo. Viceministra, ¿cómo nos ven desde otros países en este momento? Veo como países como Suecia, Alemania, China, Qatar están concretando cada vez más iniciativas de beneficio para la población. Sí. ¿Tienen una visión positiva estos países sobre la confianza jurídica en El Salvador? Sí, hay una confianza, claramente hay una perspectiva. Eso, sin lugar a dudas, la imagen del presidente Bukele despierta pasiones, lo voy a decir así. Hay una perspectiva de saber qué está pasando en El Salvador, inclusive de países que nunca habían puesto sus ojos hacia nuestro país. Y nosotros estamos tomando ventaja de ello, estamos tomando ventaja de esa, digamos, perspectiva o de esa curiosidad que se despierta para transformarlo en algo positivo a través de nuestras embajadas. Nosotros queremos darle la certeza. Hay toda una maquinaria dentro de El Salvador para darle la certeza a los otros países de esa seguridad jurídica que hay dentro del país para abrir inversiones, para hacer negocios con nosotros y por supuesto para cooperar con nosotros. Estamos siempre en comunicación constante con estos destinos. Ha mencionado destinos que anteriormente quizás no trabajaban tanto con nosotros, como por ejemplo Suecia. Ha venido una delegación recientemente de alto nivel que está nuevamente poniendo sus ojos para cooperar con nosotros y así de otros destinos. Entonces es el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores poder presentar todo lo bueno que se está haciendo dentro del país para que realmente seamos beneficiados con esa colaboración. Muchas gracias. Bueno, nuestra perspectiva son 190 millones para este año. Eso viene por varios acuerdos, incluyendo el que estamos por firmar con España. Estamos también por finalizar con la Unión Europea, con Japón, con Corea y con otros socios cooperantes. Y ahí van beneficiadas muchísimas áreas. Tenemos, por ejemplo, agua y saneamiento, tenemos también el trabajo que se está haciendo con reconstrucción del tejido social, que es fundamental dentro del plan de control territorial, no solo atacar o volver a tomar control del territorio en términos de seguridad, sino también generar las condiciones para que eso no se repita más adelante
parte con nuestra primera infancia. Entonces, eso está considerado también. Tenemos cambio climático también, tenemos cooperación en el sector agrícola que es tan fundamental para nosotros, tenemos también el sector económico, social y cultural y la micro y pequeña empresa. Todo eso considerado en estos acuerdos que están por firmarse este año. Hay un acuerdo marco con España. Tenemos un acuerdo marco con España, ese acuerdo marco es de 5 años que nos permite tener una hoja de ruta clara sobre la cooperación, no solo porque es importante, el presidente Bukele lo ha dicho en otras ocasiones, nosotros somos socios y no solo es recibir el dinero desde una visión asistencialista, sino que también haya una contrapartida de El Salvador que puede ser de manera monetaria o también de manera técnica. Hay un compromiso de darle seguimiento a esos montos que vengan para poder ejecutar los proyectos en tiempo y en forma y que eso se traslade en beneficio hacia nuestro país. Qué bueno. Entre los proyectos que están establecidos como parte de la cooperación está la inauguración para que nuestra audiencia lo pueda sentir, cómo lo va a poder palpar, y es la inauguración de áreas especializadas de rehabilitación del IRRI en sede Santa Ana, donaciones de equipo especializado al Hospital Bloom, temas deportivos también, cooperación muy importante, además en temas culturales, que cada vez más finalmente se le está permitiendo este derecho a la población que se le había arrebatado. Así es. Bueno, también hablamos de grandes socios como España y la Unión Europea, pero tenemos otros socios que quizás no están en el imaginario público como Andorra. El Principado de Andorra, que es el que nos está apoyando con estas salas de rehabilitación del IRRI, por ejemplo. Tenemos otros socios pequeños entre comillas, que para nosotros es invaluable. Por ejemplo, con Colombia tenemos todo un programa de cooperación donde no solo recibimos cooperación, sino que nosotros también cooperamos con ellos en otros proyectos bajo la modalidad de cooperación sur-sur. Es una cooperación técnica que me siento muy orgullosa nuevamente de decir que El Salvador ya no solo recibe, sino que está listo y está ya dando cooperación, sobre todo a nivel regional. Estamos hoy cooperando con países como Ecuador, estamos cooperando con países como México, como Honduras, con Guatemala. Estuve recientemente reunida ya en la Comisión Mixta de Cooperación con la viceministra, mi homóloga viceministra de Relaciones Exteriores, donde se hablaron de proyectos que nosotros vamos a apoyar a ese país que para nosotros es fundamental, una nación hermana. Entonces, estamos listos, hemos recibido cualquier cantidad de solicitudes de otros países en materia de seguridad, porque el modelo de seguridad del presidente Bukele es un ejemplo a nivel mundial. Así es que trabajamos en eso, lo conversábamos con el ministro de Justicia, estamos conscientes de que sí, tenemos que tener un control del país en materia de seguridad, pero estamos tan cerca de nuestros vecinos de Honduras y de Guatemala que hay que apoyarlos a ellos también para controlar esas situaciones. Qué bueno. Viceministra, ayer yo recordaba, se cumplían 22 años del terremoto del 13 de febrero que azotó nuestro país. Hace 22 años, desgraciadamente a esta hora, nosotros los salvadoreños nos encontrábamos viviendo una verdadera tragedia. Afectó sobre todo en la zona paracentral del país. Sé que nuestra audiencia lo tendrá presente porque desgraciadamente fallecieron cerca de 300 salvadoreños y quedaron cerca de 250,000 damnificados. Ese segundo terremoto, solo hubo una diferencia de un mes, fueron 2 terremotos, fue devastador para nuestro país. Y sin duda esto nos lleva además a que hemos conocido este dolor en carne propia, ahora solidarizarnos con Turquille. Usted quería hablar precisamente sobre esta misión de salvadoreños, que no podemos dejar la entrevista sin solidarizarnos con el pueblo de Turquille y hablar de esta misión que está haciendo todo lo posible por salvar vidas o por recuperar los cuerpos para entregarlos a sus familias. Sí. Lo dijo bien. Quiero empezar quizás esta intervención del tema de Turquille solidarizándome con un país amigo de El Salvador. Se lo he hecho saber también a la embajadora, el presidente Bukele estaba en comunicación constante con su homólogo por ello. Y cuando la cooperación viene de países pequeños que no dan lo que les sobra, sino que le dan lo que le ha costado conseguir, como
es el caso de El Salvador en este momento, es invaluable. Y así nos lo ha hecho saber el gobierno de Turquía. Dentro de la región, únicamente México y El Salvador los están apoyando en esta recuperación de sobrevivientes todavía. Nos compartían una noticia que todavía hace 2 horas encontraron a personas con vida. Es increíble la resiliencia humana. El fin de semana, 10:30 del domingo, 10:30 de la mañana, hora de Turquía, el contingente USAR encontró con vida a 2 personas, una señora de 30 años y un niño de 5 años. Esto con el apoyo de perros rescatistas, estos canes que son también salvadoreños, de Rambo específicamente, y lo recuerdo bien porque la embajadora de Turquía, cuando despedimos al contingente la semana pasada, sintió afecto especial por este perro. Y gracias al apoyo de él y su buen entrenamiento que ha trabajado el Ministerio de Gobernación, se encontraron a estas personas. Ella, la señora nos decía que para ella fue muy simbólico que su primer correo electrónico era, cuando todavía la gente usaba Hotmail, salvador@hotmail.com, y que para ella eso ha sido una señal. Nuestra embajada en Turquía se ha movilizado casi el equipo completo, por supuesto sin descuidar la atención consular en Ankara, pero el resto del equipo, liderado por nuestro embajador en Turquía, está en el destino en Karamancara, se llama la ciudad, cerca del epicentro del terremoto, y está ahí apoyando a las 111 personas, 111 salvadoreños que están entre rescatistas, USAR, Ministerio de Defensa, médicos, entre otros. Tristemente, pero yo lo decía ayer en otro espacio, hemos encontrado personas sin vida, y es quizás negativo, es una noticia triste, pero por lo menos les permite a otras familias darles su sepultura y poderse despedir de manera digna. Y estamos apoyando al gobierno de Turquía en todo lo que se pueda dentro de nuestras capacidades. Es importante mencionar que este grupo USAR fue reconocido como parte de la célula de Naciones Unidas una vez nosotros pusimos pie en Turquía por nuestro alto nivel de capacidad técnica. Así es que nos sentimos orgullosos de eso. Ha sido arduo, se lo digo con mucho conocimiento. Todo el equipo, incluyendo la embajada, ha dormido escasas horas durante los últimos días, pero sabemos que es por una buena causa y estaremos ahí hasta que el presidente Bukele dé la orden de retirarnos. Así es, el periodista David Cruz se encuentra precisamente allá y he compartido con él también algunas líneas y me dice el ambiente es desolador, la situación es desoladora, pero sí el equipo salvadoreño, e insisto, muchos de ellos trabajaron hace 22 años Sí. rescatando salvadoreños y este equipo está sumamente comprometido, hay tanto que hacer. Sí. Y me señalaba también David Cruz que no llegaron con las manos vacías no. Y como usted dice, no nos sobra, pero sí podemos compartir, y eso lo decía el presidente de la República, Nayib Bukele. A mí me asombró que era la 1 de la madrugada con 3 minutos sí. cuando el presidente ya estaba dando a conocer, y me atrevería a decir no a El Salvador, sino que al mundo, la desgracia que había ocurrido en Turquía y sobre todo el compromiso de este gobierno por solidarizarse. Sí. Hubo una donación también que fue coordinada con diferentes ministerios acá en El Salvador. Hicimos un donativo que lleva medicamentos, camas plegables individuales, tiendas de campaña, equipos médicos, medicina, mascarillas y kits de higiene personal, entre otros. Es importantísimo porque como bien lo han reportado, el panorama es bastante desolador. La mayoría de infraestructura en ese destino se cayó, no existe más. Sí. Y quienes han apoyado también con estos insumos allá ha sido nuestra embajada, y el embajador me comentaba que el primer supermercado, los que tienen más cerca, están a 4 horas en Aldana. Que es a donde se están abasteciendo, para que tengamos una idea del radio, digamos, de la afectación. Entonces, de nuevo, no es dar lo que nos sobra, es dar lo que con mucho esfuerzo nosotros también hemos construido, pero que nos sentimos orgullosos porque si diferentes países del mundo
si el sistema mundial se solidarizara y se moviera de esa manera cada vez que hay una catástrofe o cada vez que hay un país en necesidad, que hay una población en necesidad, yo creo que estuviéramos en un mundo mejor, en un mundo diferente. Y esa es la visión del presidente Bukele, apoyar a quienes los necesitan. Definitivamente, creo que más claro no puede ser el mensaje. Viceministra, me quedan pocos minutos. ¿Planes, proyecciones para los próximos meses? Pues tenemos en perspectiva la presidencia pro tempore del SICA. Eso es algo que estamos ya planificando, trabajando con Casa Presidencial para que sea una participación activa y para que no sea reunionitis en buen salvadoreño, sino que realmente hay un beneficio concreto para la población salvadoreña y la centroamericana. Estamos trabajando también en las reformas de ese mismo sistema, que para nosotros es importante la integración, pero sabemos que todavía hay fallas y mucho que avanzar, así es que hay un plan de trabajo. Trabajamos también en el Comité de Facilitación del Comercio como Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las consejerías económicas y dentro de ese plan, integración profunda, que es la unión aduanera entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Estamos en ello, queremos facilitar el comercio, queremos facilitar la movilidad humana también entre tres países cuya balanza comercial es considerable y que unidos los tres países somos atractivos para otros socios. Estamos trabajando también en la negociación del el acuerdo de asociación, es decir, Tratado de Libre Comercio con componente de cooperación y política con Reino Unido, con quien anteriormente teníamos también durante la Unión Europea, pero a raíz del Brexit pues estamos negociando uno a nivel de Centroamérica. Perspectiva también de apertura de nuevas embajadas, como lo decía al inicio, inaugurar Portugal y Noruega y conseguir también abrir más espacios en África. Así es que esta agenda de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores es muy robusta, habrá muy buenos resultados, muy buenas noticias y estamos trabajando durísimo para ello. Gracias, viceministra. Sin duda hay un enorme reto, esfuerzo que se debe de hacer. Además, hoy los salvadoreños en el exterior tienen el derecho a votar, tienen el derecho a ser partícipes de esta fiesta democrática que es una elección. Entonces, sin duda que son muchos los esfuerzos que se tendrán que hacer durante este año para que este derecho lo puedan alcanzar todos los salvadoreños que por una u otra razón tuvieron que abandonar nuestro país. Así es. Embajadas y consulados pendientes, trabajando de la mano con el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, trabajando con el Tribunal Supremo Electoral, trabajando con las diferentes instituciones en materia electoral, porque queremos hacer valer ese derecho de los ciudadanos salvadoreños. Salvadoreños serás aquí o en cualquier país del mundo donde se encuentren y tenemos que velar por ese derecho político que por años ha sido ignorado. Así es que estamos fortaleciendo también embajadas y consulados para poder atender ese llamado del tribunal. Ha sido un verdadero placer poder conversar con usted, viceministra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, Marisol, a su audiencia. Gracias por escucharme y de nuevo espero que no sea la última vez. Por supuesto que no. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.